Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Soy su profesor Roberto y hoy les traigo un videito correspondiente a lo que era la práctica tipo certamen. No les voy a mentir, ya hice la práctica una vez y no la pude grabar bien. De hecho, se lo mencioné en el correo porque me imagino que iban a preguntar por su práctica, pues, como dónde estaba, cositas por el estilo, si es que querían tenerla temprano. Pero bueno, son cosas que pasan y lamentablemente se las podía grabar recién, ahora que son el viernes y las 4 de la tarde. Así que bueno, sin más preámbulo, como que empecemos, ¿no? Bueno, como les comentaba, vamos a hacer lo que es una práctica donde generalmente vamos a resolver ejercicios como de certamen, ¿vale? Entonces, para empezar, tenemos el problema más sencillo, que es, o el que más yo encuentro que tiene mayor probabilidades como de tener un buen puntaje, que son los ejercicios de aletas, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una aleta, siento que se me cayó una parte del lápiz. Eh, tenemos una aleta, le voy a hacer zoom a esto para que lo podamos ver, donde nos dicen que es una aleta como la que hemos visto en clase, punta diabática, está expuesta a un fluido externo, nos están dando los coeficientes convectivo y radiativo, y en base a eso y las demás como características geométricas y físicas de la propia de la aleta, nos dice, determine la temperatura para la aleta en x igual a 1, ¿cierto? Es decir, en la posición de los 0,01 metros, ¿correcto? Es decir, casi pegadito a la base, así que lo más probable es que sea alta. El flujo de calor máximo, el rendimiento de la aleta y el flujo de calor disipado. ¿Ok? Sinceramente, no, la práctica no resuelvo como en el aspecto del paso a paso, como de andar anotando como todos los valores, sino que simplemente como que les entrego las ecuaciones, sí calculo algunos que pueden ser como importantes, o lo escribo, mejor dicho, y al final le digo, esta es la respuesta final. Pues, eso es más que nada para que no quede tan largo el video, ¿vale? Eso, para que quedemos claros de un comienzo. Entonces, bueno, algunos tips que les quisiera dar para que ustedes aprovechen igual lo que me voy a esconder por ahí. em, Al momento de resolver ejercicios de aleta, es que, por ejemplo, siempre para todos los problemas, sea cual sea, siempre vamos a tener que calcular, por ejemplo, m, y siempre vamos a tener que calcular las áreas, los perímetros. Entonces, yo aconsejo que en un comienzo partan por esto, o al menos se van a dar cuenta que cuando escriban la ecuación les van a faltar estos valores, donde el valor de m, en este caso, yo lo entrego en la prueba que era del año pasado, donde utilizamos el que se utiliza generalmente, que es el h superficial por el perímetro partido k, donde está el perímetro, por el área, en este caso, transversal. ¿Dale? Para poder calcular esto, inmediatamente nos damos cuenta que necesito calcular el coeficiente superficial, que sería el convectivo más el radiativo, que me dan arriba, ¿cierto? Y eso me daría 5 más 9 son 14. Watts, metro cuadrado, o Celsius, como quieran colocarle. Después podemos calcular el perímetro. En este caso, el perímetro es dos veces el contorno, que sería el lado de A y después por el lado de E, y es dos veces, ¿vale? En este caso, el perímetro es el perímetro que tiene como un rectángulo, ¿ok? Ajá, que sería el del perímetro del área transversal. Y luego tenemos el área transversal, que va a ser A por E, y estos nos van a entregar un valor, déjalo tengo por acá, el perímetro nos va a ser 0,246 metros, y el área transversal nos debería dar un valor de 0,00036. Con estos valores yo puedo sacar el valor de m, porque la conductividad también la tengo, y el valor de m me debería dar un valor de 6,916. Recuerden que es un número adimensional, así que no tiene ninguna unidad de medida. Seguimos. Para la pregunta A, nos preguntaba la temperatura en la posición de 1 centímetro, es decir, lo que yo tengo que hacer es utilizar la ecuación
para cualquier posición la que consideraba o utilizaba en sí los cosenos hiperbólicos, que es la que le estoy escribiendo a continuación. Esto es igual a un coseno hiperbólico de m por L menos x, partido coseno hiperbólico de m por L. ¿Vale? De esta manera, si nos damos cuenta, y le voy tiqueando los valores, y aquí era cuando yo le decía que yo no desarrollaba totalmente el ejercicio, el valor de L lo tengo, me lo dan en el enunciado, M lo acabo de calcular, la temperatura del fluido lo tengo, la temperatura de la base también lo tengo, y lo que me están preguntando es esta temperatura. Y el valor de X en este caso es 0,01, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, reemplazo los valores y el que me debería arrojar como resultado de esta ecuación sería la temperatura en la posición de 1 centímetro y eso sería igual a 97,41. Bastante cercano a la base porque estamos casi a 10 centímetros de ella, mientras que el largo de la aleta es casi de 8. Bueno, sí. Seguimos. Luego nos estaban preguntando el flujo de calor máximo. Bueno, para el flujo de calor máximo tenemos que acordarnos que el flujo de calor máximo es básicamente como si fuera la misma temperatura, la de la base en toda la aleta. Así que vamos a ver. Y B sería Q máximo, va a ser igual a este H superficial por el área de la superficie, esa vamos a tener que estimarla y se las voy a escribir cuál es, por la temperatura de la base menos la temperatura de el fluido, ¿vale? En este caso, el área de de la superficie no es el área transversal, sino que es la otra área, la que contempla como la parte o el rectángulo de arriba y el de los costados. Es decir, sería en este caso el largo por el rectángulo de arriba y el rectángulo de los costados, y es dos veces porque tenemos ambos lados. Y este debería entregarles un valor de 0,01968. Entonces, si se dan cuenta, este H superficial lo calculamos anteriormente, nos daba 14, acá tenemos el área superficial, y acá tengo la temperatura del fluido, la temperatura de la base, tengo todos los valores, y esto debería entregarles un valor para Q máximo igual a 22,04 watts. Vamos a la C, nos preguntan el rendimiento. En este caso yo les recomiendo utilizar la ecuación que utiliza las tangentes hiperbólicas, donde arriba tenemos m por L y abajo simplemente tenemos m por L. Nuevamente tenemos todos los valores y esto nos debería entregar un valor de rendimiento igual a 0,9091. Y listo. Vamos a D. En D nos preguntan el flujo que se disipa por la aleta. Aquí yo les recomiendo utilizar la ecuación que involucra el rendimiento y los flujos de calor. Esto principalmente porque tenemos todos esos valores anteriores. En la B le pregunté el calor máximo y ese es el rendimiento, así que puedo despejar el flujo de calor. También pueden utilizar la ecuación para calcularlo si le das más seguridad o si es que siempre resolvieron los ejercicios así, no hay ningún problema. ¿Dale? Y de esta manera, estos dos valores los tengo y debería darles un valor de 0, perdón, casi, 20. Sí, me estaba mirando el rendimiento. 20,04 watts. Y listo, con eso tenemos el ejercicio 1 resuelto. ¿Ven qué sencillo? Generalmente este ejercicio tiene 15 puntos en la prueba, así que intenten tenerlo para que al menos tengan una buena. El problema 3, este problema generalmente que involucra mecanismos de transferencia de calor, es un ejercicio donde la dificultad es término medio, así que el puntaje que se le asigna son 20 puntos, como para que también usted pueda ir viendo la estrategia de resolución, ¿no? Como cuál me va a valer la pena utilizar mi tiempo si es que me queda poco o
¿O a qué le doy prioridad a resolver primero? Ya, entonces, en este caso tenemos un ducto de acero donde ingresan un flujo de gases. Este ejercicio, chiquillos, es de un test, la verdad. Y lo hicimos el año 2022. Y era un ducto donde ingresaban los gases a 400 grados y salían a 350 y por ende al disminuir su temperatura tiene una pérdida de calor. Y esta pérdida de calor es la que se transmite por conducción a través del tubo y después al aire. Es decir, de convección gases al tubo, conducción y después convección nuevamente al aire exterior. Y aquí les piden realizar un dibujo detallado como de los flujos o los volúmenes de control o de los flujos de calor principalmente, un circuito de resistencia. Después les piden el calcular el flujo másico de gases de combustión y después nos determinan la temperatura de la capa exterior de la isla. ¿Ok? Entonces, vamos a partir. Para este ejercicio, vamos primero a hacer el dibujo, ¿cierto? Yo haría un esquemita así, donde aquí entra el flujo de gases a, no sé, 350 grados Celsius. Y aquí salen estos flujos de gases que salen a 400 grados Celsius. ¿Dale? Y este flujo de calor aquí, perdón, lo hice al revés. Ay, la media goma. Este entraba a 400 y salía a 350, lo hice al revés. Entra a 400 y sale a 350. Hay un rojito para que se note. Bueno, déjenme un segundito que quiero ver si estoy grabando bien, porque no creo que me pase de nuevo. Así que estoy chequeando. So, acá está. Sí, ya. Entonces, seguimos. Bueno, la característica que tiene esto es que el flujo de calor que se pierde, que es el que está saliendo acá de la cañería, es el que yo dibujo, por ejemplo, en la cañería, que es cuando dibujamos, ¿cierto?, las capas y todo. Bueno, yo les voy a dibujar acá un cuarto del tubo, ¿no? No es necesario que le dibuje todo el tubo. Entonces aquí tenemos por donde circulan los gases. Aquí tenemos la primera capa, que correspondería al tubo de acero. Y aquí yo podría colocarle, no sé, uno, dos. Después vendría, no sé, la capa del aislante. Entonces aquí tendríamos tres. Y si yo tendría que dibujar los flujos de calor, bueno, como les enseñé, el flujo convectivo, flujo conductivo y nuevamente flujo convectivo. En este caso sería, no sé, convectivo 2, convectivo 1, para hacerlo bien, más simple. ¿Dale? Hasta ahí me imagino todo bien. Entonces, esta característica que tiene esto es que estos flujos de calor que ustedes tienen acá, ¿vale? El convectivo, el conductivo, el convectivo es igual a este flujo de calor que se pierde acá en el flujo de gases que está pasando. Dale, de hecho, directamente el que pierde el gas es el convectivo, uno. Y eso es lo que le pide como extra el ejercicio para poder resolver. Entonces, voy a continuar, ¿vale? Segundito. Ya. Entonces, si yo tuviera que hacer el mapa de las resistencias, sería algo así. Partimos primero con la temperatura de los gases, media. Ahí les voy a explicar qué es una temperatura media, porque no nos pasó en clase. Después llego a la temperatura del tubo, entonces aquí yo tengo una resistencia para la convección 1. Después aquí paso por conducción hasta una temperatura 2, entonces tengo un R conductivo 1. Después acá paso otra vez a una temperatura 3, entonces aquí tengo un R conductivo 2. Y después sigo nuevamente porque llego al aire, así que tengo un R convectivo 2 y acá tengo la temperatura del aire. Y listo, tengo el mapa completo de lo que son las resistencias. B, todo esto fue A. B, nos están preguntando el flujo másico. Aquí es lo que yo les decía que tenían que involucrar un poco lo que es la termodinámica con la transferencia de calor. El flujo de calor que tienen estos gases, que es el rojito que está acá arriba, este, ese flujo de calor, cuando si yo tengo aquí unas diferencias de temperatura, cuando hacíamos el balance completo del sistema, debería quedarles como el flujo de gases
por el calor específico por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. O entalpía de entrada, entalpía de salida, gases ideales, listo, termina calor específico por temperatura. Y si se fijan aquí, yo tengo esta temperatura, tengo esto, tengo el calor específico, pero no tengo el flujo de calor ni tengo el flujo máximo. Entonces, obviamente, tengo que haber otro camino al cual pueda llegar, y aquí es lo que yo les decía. Que este flujo de calor por convección, que está aquí, el convectivo 1, es igual a este flujo de calor. Entonces, por un lado, yo tengo que el flujo convectivo 1 es igual a este flujo de calor, y al mismo tiempo, si se dan cuenta, este flujo de calor también va a ser igual al flujo de calor por conducción, ¿cierto? Y después por el flujo de calor por convección 2. Pero no alcancé a dibujar bien el igual. Pero al mismo tiempo, esto va a ser igual a un flujo de calor, por ejemplo, que yo podría hacer global desde 1 hasta 2. Entonces, si se dan cuenta, este flujo de calor de pérdida que tienen los gases, lo puedo modelar también por transferencia de calor y puedo escoger muchos caminos. En este caso, los que me van a servir va a ser este. ¿Por qué? Porque tengo información dentro, en los gases, y tengo información afuera, en el aire, ¿vale? Entonces, de esa manera, lo que yo voy a tener que hacer al fin es estimar un calor, pero de un tema global. Es decir, U por un área, por la temperatura media de los gases. Tenemos que sacar un promedio, porque en realidad va disminuyendo gradualmente la temperatura, así que no cambia todo el rato a lo largo del tubo. Así que vamos simplemente, para resumir, un promedio. Y menos la temperatura del aire, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el coeficiente global, donde, si se acuerdan, era igual a 1 partido las resistencias, o la sumatoria de las resistencias. En este caso voy a considerar una área de referencia 1, principalmente porque lo voy a relacionar directamente con los gases. Entonces, como lo quiero relacionar directamente, se me hizo más fácil, ustedes pueden colocar cualquiera. El único cuidado que tienen que tener es cuando los traspasan abajo. ¿Por qué? Porque la primero, lo que yo tengo es convección. Entonces tengo 1 partido el coeficiente convectivo de 1, y si recordamos, esto siempre va por un R1, ¿vale? Y al mismo tiempo abajo va quedándome el R, donde este era el R de referencia, y en este caso el R de referencia es R1, así que se les van a ir los dos y simplemente les va a quedar 1, más. Aquí tengo R1 partido la conducción de 1 por el logaritmo natural de R2 partido R1, más R2 partido la conductividad de 2 por el logaritmo natural de R3 partido R2, más casi, porque aquí ya llegué a la convección 2 nuevamente. Así que aquí sí tengo que escribirlo, R1 partido el R4 por el coeficiente convectivo, en este caso de 2. Y listo. Ahora, nuevamente, los coeficientes convectivos los tengo arriba, la conductividad es igual, los radios igual, así que de esa manera ustedes deberían reemplazar los valores y deberían entregarles un valor de U igual a 3,6 aproximadamente. Watts metro cuadrado Kelvin. Entonces, de esta manera, teniendo este U, teniendo este A y teniendo la temperatura media de los gases, podría calcular el flujo de calor. Entonces, de esa manera, vamos a escribir acá también por un rinconcito la temperatura media de los gases, que es la temperatura de entrada más la temperatura de salida, partido 2, y eso nos da un valor de 375 grados Celsius. Listo. Luego, de esta manera, tengo el calor, que va a ser igual a este U, que vale 3,6. Aquí les voy a escribir el área entre paréntesis, porque esto es importante. 2pi por, en este caso, el largo, que es 5, por el radio que yo escogí como de referencia, el radio 1, la mitad de 600 es 300, milímetro a metro 0,3. Listo. Y de esa manera ya tengo el área escrita por la temperatura media de los gases, que nos da 375, menos la temperatura de el aire, que en este caso, si no mal recuerdo, eran 20 grados. Sí, 20 grados. Y de esta manera les da un flujo de calor de 12,045. Hasta ahí, súper bien, pero nos están preguntando el flujo másico de los gases.
Entonces aquí yo vuelvo, retrocedo para atrás y me doy cuenta que aquí este flujo es este flujo y este flujo es igual a esto. Entonces yo, por igualdad matemática, yo puedo decir que este flujo de calor es igual a este flujo que tengo acá. Miren, acá escribo el que estoy buscando y al mismo tiempo esto es igual al flujo de calor 1, 2, que me olvidé de escribir arriba. Es decir, que 12,045 es igual a este flujo másico por el calor específico que es 1,1 por la temperatura de entrada, perdón, ¿sí? 400 menos 350 y eso les entrega un valor del flujo másico de gases igual a 0,22 kilogramos segundo. Listo. Uf, sigamos. Vamos al C. Nos preguntaba la temperatura de la capa exterior. Bueno, aquí es mucho más fácil porque ya tenemos un flujo de calor calculado, así que voy a retroceder nuevamente al anterior. Aquí tenía que darme cuenta de esto, que así como puedo igualar estos dos flujos de calor, siento, también lo puedo igualar a este, que es el convectivo 2, que sería el exterior, donde yo digo, el coeficiente convectivo 2, que es el exterior, es igual a este flujo de calor. Es decir, que 12,045 es igual a el coeficiente convectivo 2, que es el exterior, por el área de 3, por la temperatura de 3 menos la temperatura del aire. Entonces aquí si yo me doy cuenta, bueno, les voy a reemplazar los valores principalmente porque es un área la que está involucrada. El coeficiente convectivo me daba 20, si no mal recuerdo. El área es 2pi por 5 por 0,316, porque es el radio externo, el más grande. Y mm, en este caso la temperatura de 3 que yo no conozco y la temperatura del aire son 20. Y de esta manera, despejando, dirían que la temperatura 3 es igual a 80,7 grados Celsius. Bastante caliente está el... sí, externamente está 80. Pero bueno. Y ahí teníamos todo. Listo, tenemos respondida la pregunta número 2. Avancemos. Problema número 2. Bueno, anterior era el largo. En un libro de cocina de Betty Crocker se afirma que una costilla de 3,2 kilos a 4,5 grados Celsius inicialmente eh, tarda 2 horas y 45 minutos en asarse a punto, a 60 grados. ¿Qué significa 60 grados? Que el centro está a esa temperatura. ¿Dale? Entonces, de esa manera, y además me están diciendo que el horno está a 163. De esa manera, se pide considerar el objeto esférico, la costilla, con las siguientes propiedades. Listo. Nos pregunta el número de Fourier y el número de Biot. Entonces, vamos a intentar resolver este ejercicio. Bueno, algo que tenemos que darnos cuenta aquí es que si se dan o si quieren partir por el número de Biot, directamente se van a dar cuenta que no me están dando el coeficiente convectivo para calcular el número de Biot. Y usted dirá, pero profe, me lo tienen que dar. No, es que no lo tienen que dar porque aquí en la vuelta que hay que darle al número de Biot va por otro lado. Así que ante eso, para que rompa un poco el esquema de que siempre le van a dar los valores para el número de Biot, puede existir un caso en el que no. Y aquí lo tenemos. Así que me voy a dar una vuelta un poco larga para poder llegar a ese número de Biot. Primero, me voy a estimar el radio externo, porque es el radio de referencia y es el que más vamos a tener a utilizar. Al menos es un elemento que se utiliza constantemente. Así que no me están dando el volumen, pero me dan la masa. La masa yo recuerdo que es igual a la densidad por el volumen. Por ende yo puedo despejar el volumen, que es igual a la masa partido la densidad. Me dan la masa, me dan la densidad y eso me da un valor de 0,02667 metros cúbicos. Genial. Al mismo tiempo, yo puedo recordar que el volumen es igual para pi tercios, perdón, 4 tercios pi r cubo. Y de aquí puedo despejar el r y eso me da un valor igual a 0,08603 metros.
Luego voy a estimar el número de Fourier. El número de Fourier, si recuerdan, es igual a tau, perdón, tau es igual a, o FO, también lo, bueno, ocupemos FO porque en clase le enseñé el FO, lo siento. Vamos a calcular el Fourier, y el Fourier es igual a alfa por el tiempo partido R al cuadrado. Y esto tengo valor el tiempo, pero lo tengo que pasar a segundo. En este caso voy a escribir los valores para que vea que, y lo haga bien usted, porque me dan en horas, así que son 2 horas y que lo paso a segundos, y al mismo tiempo me están dando en minutos, que son 45. Y eso partido en el radio que calculamos recién, al cuadrado. Y esto nos da un valor de 0,1217. Era dimensional, recuerden. Ahora, tengo el Fourier, ahora digo el Biot. El Biot necesita la conductividad, ¿cierto? El largo característico y el coeficiente convectivo, pero el coeficiente convectivo no me lo están dando, por ende el camino es por otro lado. ¿Y por qué les digo esto? Porque no sé si se dan cuenta, hay un dato que le están dando y que generalmente siempre lo preguntaban, que era la temperatura, por ejemplo, en el centro o en algún punto. Y aquí me están dando la temperatura del ambiente y la temperatura del centro. Entonces, están dando más información de la que generalmente yo necesitaba. Y es porque la tengo que utilizar. ¿Cómo? Tienen que hacer lo siguiente. Voy a calcular la temperatura en el centro porque es donde tengo la información, ¿vale? Entonces tendría la temperatura en el centro. eh, Le voy a colocar el sufijo mejorar en el radio igual a cero, menos la temperatura del fluido, partido de la temperatura de I, la temperatura del fluido, la temperatura del centro 60. A ver, espérense, que si no le hago un spoiler. Y esto tenemos que recordar que era igual a A1 por E menos lambda 1 al cuadrado por Fourier o el tau, ¿vale? Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, esta información yo la tengo. Esta también y esta también. Entonces tengo todo el lado la ecuación y del otro lado no tengo más que el Fourier. Pero si recordamos un poco las tablitas que le enseñamos, en las tablitas yo encontraba el número de Biot y con el número de Biot yo obtenía el lambda 1 y el A1. Pues aquí lo podemos hacer al revés. Podemos encontrar el lambda 1 y A1 y obtenemos el número de Biot. Y ese es el camino que hay que utilizar. Es decir, hay que iterar. Pero en este caso, yo en la prueba lo que hacía, les entregaba como una tablita donde a lo más tenían 4 valores. Entonces a lo más iteraban 4 veces. Y yo en realidad en la prueba les dije que con que iteraran 2 veces bastaba. ¿Vale? Y bueno, igual la chuntaban como a la segunda, no sé. O algunos igual se daban el tiempo y lo estimaban calculando. Porque igual no toma tanto tiempo. Es reemplazar valores y ver si te da o no la igualdad. Entonces, en este caso, los valores, bueno, voy a seguir escribiéndolo para que me vayan entendiendo. Entonces, esto sería 60 menos 163 partido 4,5 menos 163 es igual a la 1 que no conozco, me he elevado al lambda 1 que tampoco conozco y el Fourier que sí, que lo calculé anteriormente y me da 0,1217. ¿Se entiende? Entonces, ahora yo digo, iterando. Si yo iterara y fuera muy seco, que tuviera mucha suerte, hubiese iterado con este valor, ¿vale? Que dentro de la tabla, era para el biot igual a 30, ¿vale? Si yo reemplazaba estos valores, ¿vale? Si yo reemplazaba estos valores, este valor de acá me daba 0,65 y si yo con estos valores reemplazaba aquí, les daba un valor aproximado de 0,65, es decir, que se cumplía que ese era para el que correspondería a la situación. ¿Ok? Particularidad que tiene el ejercicio, y quizás no se dieron cuenta, es que el Fourier me da menor a 0,2. Y sí, es verdad. eh, Debería dar un poco más grande, pero bueno, es parte del ejercicio, así que vamos a seguir igual. En la prueba me lo preguntaron, yo le dije que siguieran, que no había problemas, que lo utilizaran, ¿no? Entonces, en la segunda parte me estaban preguntando la temperatura de la superficie del pavo, si no mal recuerdo.
la temperatura de superficie de la costilla, perdón. Entonces ahora, en este caso en B, me pedían utilizar otra ecuación, que era la que involucraba, en este caso, la posición y el tiempo. Entonces, y esto es igual a la temperatura en el radio cero y en el tiempo en el que se terminaba de asarse, menos la temperatura del fluido, partido la temperatura inicial menos la temperatura del fluido. Y esto igual a 1 por E menos lambda 1 al cuadrado, son los mismos que utilizamos anteriormente por el Fourier, y esto al mismo tiempo va multiplicado por el seno de lambda 1 por la razón de los radios, que les va a dar 1, partido lambda 1 por la razón de los radios, que les va a dar 1, así que les va a quedar simplemente eh, lambda 1. Entonces, reemplazan los mismos valores, el único que les va a cambiar en este caso va a ser el lado derecho, van a obtener y van a sacar el lado izquierdo. Como en el anterior, sacar el lado izquierdo y obtener el lado derecho. Entonces, en este caso, voy a tiquear. Yo tengo el valor de lambda 1, ¿cierto? Que era este, y el de A1 que era este. Así que tengo todos estos valores. El Fourier también era el mismo anterior, era este que tengo acá, así que también lo tengo. La temperatura del medio me la están dando es 163 y la temperatura inicial de la pechuga era 4,5. Entonces, de esta manera, yo podía despejar y obtener la temperatura del centro, que va a ser igual a 159,5 grados Celsius. Y listo. Era todo lo que había que hacer en este caso. Avanzó al C, me preguntaban el flujo de calor que se desprende. En este, no, no me están preguntando el flujo de calor, era la cantidad de calor, el Q. No están preguntando un flujo de calor, me están preguntando por el calor. Entonces son kilojoules. Ojo ahí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que yo quiero estimar el flujo de calor y para estimar el flujo de calor yo tendría que utilizar la siguiente ecuación. Nuevamente me están pidiendo utilizar otra ecuación de las que me enseñaron. 1 - 3 par teta O, donde, bueno, mejor no le escribo teta O, sino que le escribo la temperatura. En este caso, bueno, igual ponemos utilizado, pero bueno, pero sería la temperatura en el centro, es decir, en el radio igual a cero, menos la temperatura del fluido, partido la temperatura inicial menos la temperatura del fluido, y esto multiplicado por el seno de lambda 1 menos lambda 1 coseno de lambda 1 partido lambda al cubo. Los mismos valores que utilizamos anteriormente. ¿Dale? Pero aquí pasa una particularidad, que todo el lado derecho de la ecuación yo lo sé, porque me sé este que es 60, 163, esto vale 4,5, 163, este es los valores que sacamos anteriormente. Entonces, del lado derecho tengo todo. Pero del lado izquierdo, este es el que me están preguntando, entonces este es el que yo tendría que estimar. Y en este caso, yo siempre les dije, si le dan el coeficiente convectivo, la puedo estimar, pero aquí no me están dando el coeficiente convectivo. Entonces, nuevamente, este flujo de calor máximo se calcula de una manera diferente, que tengo que calcularlo porque me dan la masa. Y por eso me preguntan un calor y no un flujo de calor. ¿Se entiende? Porque lo que yo puedo estimar con los datos es un calor, no un flujo. Y sería la masa por el calor específico por la temperatura del fluido menos la temperatura inicial, porque fue la temperatura más baja registrada. Entonces la masa era 3,2 kilos, el calor específico era 4,1, la temperatura 163 la del medio y 4,5 la inicial, y eso les entregaba un flujo de calor máximo igual a 20,80. Entonces, con esa información y la información anterior, ¿cierto? Ustedes podían haber estimado el valor de el flujo de calor, despejándolo. Entonces, ahora ya tengo el flujo de calor máximo, y lo tiqueamos, así que ahora tengo el flujo de calor que debería darles un valor de 169, no, 1629, perdón, kilojoule. El anterior también era kilojoule, me olvidé de escribir. Y listo, tenemos respondida la C. Vamos a la D. En la D me estaban preguntando
que ahora prediga el tiempo si tienen que llegar a 71 grados Celsius y lo compare con el que dice el libro, por ejemplo, que se demora 3 horas 20. Bueno, aquí es simplemente utilizar la misma ecuación que utilizamos al inicio, pero con la diferencia que ahora yo tengo que estimar el tiempo, ¿vale? En este caso, para D, voy a utilizar T0, es decir, la temperatura en el radio cero, porque es la temperatura que me están entregando 71 grados, la temperatura del fluido, la temperatura inicial 4,5, la temperatura del fluido es igual a 1 por E menos lambda 1 por el tau. Entonces aquí voy a tener nuevamente todos los valores, los voy a escribir porque aquí cambian las temperaturas y no se confundan, 71 menos 163, 4,5 menos 163 es igual a 1, en este caso les da 1,9, ¿era no? Sí, 1,9898, no me equivoco, 9, por E elevado a menos 3,0372 al cuadrado por tau. Entonces aquí despejamos tau y nos daba un valor de 0,1336. Nuevamente es menor a 0,2. Y de esa manera, después yo podía despejar de tau el tiempo, donde me debería ser tau por el radio al cuadrado partido alfa. Y de esta manera hubiesen obtenido un tiempo aproximado de 10.866 segundos, ¿vale? Y de esa manera, esto aproximadamente son 3 horas. Y listo. ¿Qué nos decía el libro? 3 horas 20. ¿Cuánto nos dio? 3 horas, está súper bien la aproximación. ¿Por qué el valor no nos dio igual, igual, igual? Es porque debido a que tau es menor a 0,12, entonces nos da un valor menor. ¿Se entiende? Pero por ende aceptado. O sea, si estamos intentando predicar cuánto debería ser, pero no fue bien. Y por último, N, nos preguntaban si la costilla está en el mostrador, nos dicen que tenemos que sacarla 15 minutos antes o, eh, o también puede ser sacarla 4 grados antes, que cuando la saquemos del horno, más que 4 grados menos de lo indicado. ¿Dale? Entonces, de esa manera, aquí en esta pregunta, la verdad, podría ser respondida tanto conceptual como a través de un respaldo numérico. Pues la verdad, uno lógicamente piensa, ya, obvio, pues si yo saco el pavo antes, o me están recomendando que lo saque antes porque se va a seguir cociendo, pero eso es lo que está en la vida real. Pero la pregunta es, ¿por qué desde el lado de la transferencia de calor sabes o te estás tan seguro de que se va a seguir cociendo? ¿Cuál es la justificación para decir que se va a seguir cociendo? Y la razón es que la temperatura exterior del cuerpo va a ser o va a ser mayor que la temperatura del centro y bastante más mayor. Por ende, después de yo sacar el pavo del horno, este va a seguir cociéndose porque el exterior va a estar más caliente que el interior. Entonces va a haber una conducción hacia el centro y eso va a hacer que se termine de cocer. ¿Vale? Entonces, de esa manera, ¿cómo yo respaldo eso? Pues ya le está diciendo que la temperatura del centro es 71 o 60 grados, según como ustedes lo quieran, a punto o cocido. Entonces, lo único que tienen que demostrar es que la temperatura exterior de la costilla, es decir, que esta temperatura, voy a hacer un dibujito, aquí tengo la costilla, yo sé que este centro está o a 71 o a 60, según lo que yo quiera, y me faltaría demostrar que esta temperatura de la superficie exterior, ¿vale? Sea mayor a estas, porque eso significaría que hacia adentro existe una conducción, desde el exterior, obviamente. ¿Sí? Y con eso sería suficiente, según. Así que, básicamente, lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación para calcular la temperatura en la superficie, pero en este caso, lo que vamos a hacer es considerar la temperatura para que esté cocida. ¿Vale?
Entonces, tengo la temperatura en el radio exterior, el tiempo es igual, perdón, menos la temperatura del fluido, partido de la temperatura inicial menos la temperatura del fluido, va a ser igual a A1 por E menos lambda 1 al cuadrado por tau, por el seno de lambda 1 R0 partido lambda 1 R0 ¿ok? Después, nuevamente lo mismo, aquí tengo, esta es mi pregunta, pero tengo el valor 163, 4,5, lambda 1 lo tengo, A1 también, tau es el mismo, es el que calculamos acá, y este valor los mismos, esto te va a dar 1, esto te va a dar 1. Y listo, tienes todos los datos, así que despejas y debería darte una temperatura exterior igual a 159,8 grados Celsius, lo que significa que la temperatura exterior es mayor que la interior y por ende va a terminar de cocerse una vez sacado del horno. Y listo. Y con eso está. ¿Vale? Y de hecho se cumple lo que dice el enunciado, que tendrías que sacarlo cuando marcar una temperatura 4 grados, ¿o no? 4 grados por debajo del valor indicado. Entonces, listo. Ya pues chiquillos, y con eso tenemos todo el certamen resuelto. Lamento lo tarde, pero se logró. Se los voy a subir, les voy a subir la pauta y les voy a subir además los prácticas tipo certamen de años anteriores, pero con eso ya estaría. ¿Ok? Déjenme ver dónde quedó la llamada. Acá está. Se apareció. Mm, 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 acá está. Ahí estamos. ¿Vale? Espero que me la gente. Ah, no, verdad está en el computador. Qué bueno, chiquillos, cuídense, que les vaya bien. Y cualquier duda o consulta que tengan me las pueden hacer llegar. Dale, eso. Nos vemos.